Quiero que vaya conmigo a la palabra del Señor, al Evangelio según San Mateo. Capítulo 11, por favor. Versículos 12 y 13. Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 12 y 13. Y abróchese el cinturón. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, ¿hasta cuándo? Hasta hoy. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Te lo voy a leer en otra versión, en la versión traducción lenguaje actual, y dice: desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de los cielos avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida, mira que está a tu lado, los valientes y decididos son los únicos que logran formar parte del reino. Dice el siguiente versículo: Dios ya había anunciado en la Biblia todo lo que iba a pasar hasta el momento en que viniera Juan el Bautista. Mientras leía ese pasaje, porque muchas veces solamente nos quedamos en esa parte donde dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Pero el siguiente versículo dice: desde que Juan comenzó a predicar, Dios ya lo había anunciado en la Biblia todo lo que iba a pasar hasta el momento en que viniera Juan el Bautista. En otras palabras, está diciendo, todo estaba ya escrito y determinado desde el principio hasta que vino Juan. Esos dos versículos es un parteagua en la historia. El versículo 12 dice: desde los días de Juan hasta ahora. Desde Juan hasta ahora, el reino sufre violencia y solo los violentos o los atrevidos lo conquistan. Pero el versículo 13 dice: ya todo estaba profetizado desde antes hasta Juan. ¿Qué nos está queriendo decir? Antes de que Juan viniera, todo parecía estar ya establecido, todo estaba dicho, cómo iba a ser, por dónde iba a ir, lo que iba a suceder. Pero desde que Juan llegó para acá, las cosas tienen un cambio. ¿Y cuál es ese cambio? Ahora depende de ti. Lo que va a pasar ahora depende de ti. Lo que va a pasar con tu vida depende de ti. Lo que va a pasar con tu familia depende de ti. ¿Por qué depende de mí? Porque dice que solamente los valientes, los atrevidos, los esforzados son los únicos que van a lograr conquistar el reino. Dile al que está a tu lado: tú vas a conquistar solamente aquello por lo que te atrevas. Como que no le gustó. Desde antes hasta Juan ya estaba escrito. Pero de Juan para acá depende de nosotros. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es que depende de mí? La Biblia está diciendo en ese versículo, en la Reina Valera dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. ¿Y acá hay gente violenta? A veces malinterpretamos nosotros el término violencia. Porque le acaricia fuerte la cara a la esposa, es violento.
Pero no es de esa violencia de la que está hablando la Escritura. Porque nada más lo tocan y se prende como un cerillo. Y se está remangando en la camisa. Entendemos eso por violencia. Pero cuando la Biblia está hablando violencia, la traducción lenguaje actual dice valientes y decididos. Desde los días de Juan el Bautista hacia acá, hasta hoy, solo la gente valiente y decidida son los que van a conquistar lo que Dios tiene preparado para ellos. Te lo voy a decir otra vez, porque como que está durmiendo o como que no me está entendiendo. Solamente los valientes y los decididos van a poder conquistar lo que Dios tiene preparado para ellos. Entonces esta mañana te pregunto, ¿dónde están los valientes? Santos, no vinieron hoy. ¿Dónde está la gente valiente? ¿Dónde está la gente decidida? Hay que ser valientes, pero también hay que ser decididos. Lo contrario a valentía es miedo. Y eso es algo muy común en el ser humano. Y máximo en nuestra cultura. Se creen muy valientitos. Dice mi papá, pero los agarra un día la poli y les da una calentada y terminan asumiendo hasta lo que no hicieron. Pero se cree muy valiente. Entonces realmente no hay valentía. Hay algo muy arraigado en el corazón y es temor. Hay gente que no cambia de trabajo porque tiene miedo a encontrar otro. Hay gente que no emprende un negocio porque tiene miedo a fracasar. Hay quienes están casados con una mujer porque no se atrevieron a hablarle a la otra. Y en eso Dios los perdone ya. Hay muchas cosas que hemos dejado de conquistar simple y sencillamente porque ha habido miedo. Hay gente que a pesar de tener una palabra, a pesar de tener una promesa, están atemorizados. La Escritura nos da ejemplo de esto. Uno de estos ejemplos lo tenemos el día que el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, y dice en la Escritura que enviaron a aquellos espías. Aquellos espías entran y vienen con un informe que allá en aquella tierra había gigantes. 2 de los 12 espías dicen: vamos porque la vamos a conquistar, vamos porque Jehová está con nosotros, vamos porque nos lo vamos a comer como a pan. Pero los otros 10 decían: no es posible, allá hay gigantes. De los hijos de Anac. Los hijos de Anac eran gigantes que dice que tenían en las manos 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie. Y tenían una tremenda fama de violentos, de guerreros, de sanguinarios. Cuando el pueblo oye el informe, el pueblo comenzó a dar oído a lo que aquellos 10 decían, y esos 10 lo que decían: allí hay gigantes de los hijos de Anac, y nosotros éramos, a nuestro parecer, como langostas delante de ellos. Nosotros éramos como langostas, a nuestro parecer. No es que fueran langostas, no es que los demás los estuvieran, no es que los gigantes los vieran como cosa insignificante, es que ellos se veían como algo tan pequeñito
veían a los otros unos tremendos hombres y ellos se veían como una langosta. Ellos se veían, para que usted entienda, se veían como una cucaracha, un insecto, algo insignificante, algo frágil. Y eso fue lo que provocó que ellos no pudieran entrar a la tierra prometida y conquistar todo lo que Dios tenía para ellos. El miedo los hizo paralizarse. Cada vez que fueron confrontados ante situaciones difíciles, lo primero que salía a flote era el miedo que sentían. Cuando estaban frente al Mar Rojo y vieron que los egipcios venían contra ellos, lo primero que empezaron a decir: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que Jehová nos sacó acá para enterrarnos en el desierto? Todavía no habían visto lo que iba a pasar, pero todavía no habían visto ellos en qué plan venían aquellos. Bueno, se podían imaginar, ¿verdad? Tal vez. Pero todavía no estaban viendo ni oyendo lo que Dios iba a hacer, pero ya habían visto a Dios obrar en Egipto 10 veces, mostrando su poder y defendiéndolo. Pero en la primera oportunidad ellos están teniendo miedo. O sea, lo que hizo que el pueblo de Israel estuviera 40 años en el desierto fue el miedo. Por eso cuando se levanta la segunda generación 40 años más tarde y Josué los comienza a liderar, el primer mensaje que Dios le lanza a Josué, tomando Josué el liderazgo de la nación, el primer mensaje que le suelta el Señor es: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente para poner por obra mi palabra, para que le puedas repartir esta tierra a esta nación, a esta gente. ¿Por qué? Porque Dios se había dado cuenta que lo que llevó al pueblo a no poder conquistar lo que estaba preparado para ellos era el miedo. Tu peor enemigo no es el diablo. Tu peor enemigo es el miedo. Claro, el diablo viene a soltarte amenazas. Claro, el diablo va a lanzar pensamientos, va a lanzar dardos a tu mente. No puedes, no es para ti, no eres digno, esto no es tuyo, tú no serás capaz de conquistarlo. Eso no lo vamos a poder evitar, pero contra quien realmente luchamos es contra nosotros mismos. Contra el miedo que está metido en nuestro interior. Levanten la mano los que no tienen miedo. Pastor, no le tengo miedo a nada, decían, y en el COVID decían: no me quiero morir, tengo miedo de morirme. No le tengo miedo a nada, y el día que se casa tiene miedo que la mujer lo deje. Siempre hay un área donde va a haber temor y lo vamos a tener que vencer para poder conquistar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Yo no sé si ya ustedes tienen identificada esa área donde ustedes sienten más miedo. Pero muchas veces en esa área donde tú sientes más miedo es donde tú vas a ser tocado. Esa área donde más miedo tienes es donde va a venir la situación. Dice Job: lo que tanto temía me alcanzó. Lo que tanto temía me alcanzó. Eso da a entender que Job tenía miedo perder la familia. Job tenía miedo perder todos los bienes. Job tenía miedo un día enfermarse. Por eso él termina diciendo: lo que tanto yo temía me alcanzó. Él tenía miedo sentirse un día abandonado por Dios.
Y llegó el momento en que lo sintió. No que Dios lo abandonó, él lo sintió. Es por eso que muchas veces en esa área donde tú y yo más tenemos temor, más tenemos miedo, es donde más somos atacados, porque también Dios está permitiendo que el enemigo se levante para que tú puedas derribarle, para que tú puedas destruirlo. A lo que le tenía miedo Israel, aquella primera generación, era a los gigantes y a las ciudades amuralladas. Y la siguiente generación que se levantó, lo primero que se encontró fue con una ciudad que tenía doble muralla, porque Dios te va a llevar a que te enfrentes a ese miedo para que puedas darte cuenta que Él es mucho más grande que cualquier obstáculo que se te pueda presentar, que Él es mucho más poderoso que cualquier enemigo que pueda venir en tu contra. Así que tienes que decirle al miedo que tenga miedo hoy. Yo creo que hoy tenemos que provocar que el miedo sienta miedo en el nombre de Jesús. Pastor, ¿y eso cómo lo vamos a lograr? Enfrentándolo. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos avanza contra viento y marea. Es una expresión nuestra, ¿no? Contra viento y marea. O sea, el reino de los cielos avanza a pesar de todos los obstáculos que se le presenten. Dile al que está a tu lado, uno que pertenece al reino de los cielos. No, pero vamos, dilo con confianza. Dile, uno que pertenece al reino de los cielos va a avanzar a pesar de cualquier circunstancia, siempre y cuando se atreva a actuar con valentía y determinación. Ahora, muchos de nosotros pensamos que valor o valentía es ausencia de miedo. Pero en la Biblia vemos algo diferente. No, pastor, yo no tengo miedo. Todos tenemos algo a lo que le tememos. Los más viejitos le temen hasta el recibo de la luz. Por eso en la casa ve prendido foco y va y empieza a apagar foco. Porque teme que le llegue el recibo de luz. Claro, ay pastor, eso es temor. Hermano, hay mucha gente que está atemorizada por las finanzas. El diablo va a valerse de tantas cosas para tratar de frenarnos, pero la principal es el miedo. Y va a buscar hacerte sentir miedo, porque cuando usted siente miedo, usted se detiene. Cuando usted deja que el miedo afecte su vida, usted se va a detener. El Señor le está hablando a Moisés y le dice: Moisés, ve y liberta a mi pueblo allá en Egipto. Vas a ir a decirle a Faraón. ¿Con quién lo enfrentó el Señor? Con Faraón. ¿Por qué lo enfrentó con Faraón? ¿De quién salió huyendo Moisés 40 años atrás? ¿A quién le tenía miedo Moisés? A Faraón. Y Dios lo llevó a enfrentarse con Faraón. En otras palabras, dile al que está a tu lado, en otras palabras, pero así dile con seguridad, en otras palabras, Dios te va a llevar a enfrentar tus miedos, pero con Él como escudo, con Él como ayuda. Por eso le dice a Josué: Josué, esfuérzate y sé valiente. En otras palabras, Josué, no tengas miedo. Josué, no tengas miedo. Y tal vez dijo Josué: ay Señor, eso es algo imposible. Pero entonces le dice el Señor: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios
estará contigo a donde quiera que tú vayas. Aleluya. Así que a pesar de que sienta miedo, avance, decídase a caminar a pesar de su miedo. Y yo le dije que lo que entendemos por valentía es ausencia de miedo. Pero en la Biblia, valentía es avanzar a pesar de tus miedos. Como que sabe quién va contigo. Como que sabe quién es el que te levanta si llegas a caer. Como que sabes quién es el que te provee si te quedas escaso. Como que sabes quién renueva tus fuerzas si es que te debilitas. A pesar de tener miedo, avanza en el nombre de Jesús. Y Moisés se levanta para ir con Faraón. Y no creo que iba tan sin miedo. Yo creo que en su carne, en lo natural, había cierto temor. Pero el Señor le dijo: yo voy contigo. Yo voy contigo. Y entonces ese hombre avanzó y conquistó lo que no había podido conquistar 40 años atrás. Tenía el mismo miedo, quizá, que tuvo 40 años atrás, pero ahora estaba caminando con alguien con quien no había caminado 40 años atrás. 40 años atrás estaba confiando en su fuerza, estaba confiando en su capacidad, en su juventud, pero ahora su confianza estaba puesta en el Señor. Y aunque sentía miedo, sabía que iba uno que iba a pelear la batalla. Sabía que iba uno que le dice: porque la batalla no es tuya, la batalla es mía. Aleluya. Santo es Dios. Avance a pesar de. El libro de los Jueces, en su capítulo 7, a nosotros nos habla de un hombre llamado Gedeón. La historia la hemos hablado muchas veces. Un hombre al que Dios lo levanta para librar a la ciudad, a la nación de Israel, de la mano de los madianitas. Una nación con un ejército numerosísimo. Y que durante 4 años los habían estado saqueando. En esa ocasión dice que el ejército que venía contra Israel era de 135,000 soldados. Y ya habían venido incursionando en otras naciones. Y nación a la que llegaban, nación que dominaban, nación que conquistaban. Ahora se proponían llegar, como los 3 años anteriores, se proponían llegar a conquistar una vez más a Israel, a saquearlo. Y Dios levanta a este hombre para libertar a Israel, pero Israel no tenía un ejército. Y entonces este hombre hace una convocatoria, y en la convocatoria 30,000 se reúnen, pero aún en número no era suficiente para contra aquel ejército de 135,000. Pero Dios le dice a Gedeón: son muchos. Pregona en el campamento: los que tengan miedo, váyanse. A la mañana había 10,000. Y yo digo, ¿será que los 10,000 que se quedaron no tenían miedo? Tenían miedo. Pero seguramente era la familia. Porque yo creo que la familia es la que no te deja nunca. Yo pensé que usted iba a gritar gloria a Dios, amén, aleluya. Algo por el estilo, ¿verdad? 20,000 miedosos se fueron aquella noche y quedaron 10,000. Y no sé si los 10,000 tenían miedo, pero al menos uno de ellos sí tenía. Y era el que los estaba liderando. Y el Señor dice: Gedeón, siguen siendo muchos. Te los voy a probar. Dios se los prueba y solo le deja 300. Y el Señor le habla a Gedeón. Dice Jueces capítulo 7 y versículo 9. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja con tu criado al campamento.
Y dice el siguiente versículo, y descendió al campamento con su criado. ¿Tenía miedo? Si tienes miedo, que te acompañe tu criado. Y el siguiente versículo dice, fue con su criado. Dile al que está a tu lado, Gedeón tenía miedo. Pero yo te quiero leer este pasaje en otra versión. Dice la Nueva Biblia Viva, levántate, toma tus soldados y ataca a los madianitas, porque yo haré que los derrotes. Escuche, levántate, ataca a los soldados, porque yo haré que a los madianitas los derrotes. Sin embargo, si tienes miedo, primero desciende al campamento y lleva contigo a tu siervo, si quieres. Y escucha lo que están diciendo allí, te sentirás con más fuerzas para atacar al campamento. Levántate y ataca al campamento. En otras palabras, ya lo derroté yo, le está diciendo el Señor, ya nada más vas a ir a recoger. Pero sin embargo, si tienes miedo, primero ve, para que tú escuches. Porque quiero decirte algo esta mañana. Tú puedes tener muchas promesas de parte de Dios, pero mientras tú estés teniendo miedo, no hay nada que te pueda ser entregado. No hay bendición que tú vayas a conquistar mientras tú tengas miedo. Es por eso que es necesario que tú te levantes y venzas ese miedo en el nombre de Jesús, para poder ir por lo que Dios tiene preparado para ti. Aleluya. Mientras usted no venza su miedo, usted no puede conquistar lo que Dios tiene preparado para usted. El Señor le está diciendo, ya tengo yo lista esa victoria para ti, Gedeón. Porque si le está diciendo, los vas a derrotar, no solamente era los vas a derrotar, el Señor le estaba diciendo, en otras palabras, ellos que entendían esos términos de la guerra, el Señor lo que le estaba diciendo era, Gedeón, han estado escasos porque estaban sin alimentos. 4 años los estuvieron robando los madianitas. Y lo que el Señor le estaba diciendo a Gedeón, en otras palabras, Gedeón, yo ya decidí y ya te entregué todo el botín que los madianitas tienen. Sin embargo, no puedes conquistarlo si tienes miedo. Si tienes miedo, no vas a poder conquistar el negocio que Dios puso ya en tu corazón. Si tiene miedo, no va a poder conquistar el matrimonio como Dios lo tiene planeado. Si tiene miedo, no va a poder tener la vida que Dios tiene diseñada para usted. Si tiene miedo, usted no va a poder ver el milagro que Dios ya preparó de antemano para que usted esta mañana lo pueda recibir. Si tiene miedo, nada de lo que está preparado para usted lo va a poder tener. Porque las bendiciones del reino no son para miedosos. Las bendiciones que Dios tiene no son para miedosos. Dile al que está a tu lado, Dios no bendice miedosos. Pastor, ¿es cierto? Sí, Dios no bendice miedosos. Porque los miedosos son cobardes. Y dice la Biblia que los cobardes y los incrédulos van a estar fuera. Allá donde están los hechiceros, los agoreros, los mentirosos, todos aquellos. Allá es el lugar de los cobardes y de los incrédulos. Pastor, ¿tener miedo es ser cobarde? No. Ser cobarde es no hacer nada porque tienes miedo. ¿Es que tiene miedo es cobarde? No. Porque este hombre tenía miedo. Pero a pesar de su miedo, él comenzó a caminar a donde Dios lo había mandado.
A lo primero que Dios mandó a Gedeón antes de ir a conquistar ese botín, lo primero que Dios mandó a Gedeón fue a conquistar su miedo. Te lo voy a decir otra vez. A lo primero que Dios llevó a Gedeón, la primer conquista de Gedeón no fue la victoria sobre los madianitas. La primer conquista de Gedeón fue su miedo. Él logró conquistar su miedo. Así que vengo a decirte esta mañana, conquista tu miedo, y después de que conquistes tu miedo, vas a poder conquistar todo lo que Dios tiene preparado para ti. Conquista ese miedo. No sé si me estoy explicando. Mientras usted no lo pueda conquistar, no lo pueda, don pastor, ¿cómo lo conquisto? Domínelo. El Señor le habló a Gedeón en el capítulo 6 de Jueces y le comenzó diciendo así: varón, ¿qué? Esforzado y valiente. Varón esforzado y valiente. Jehová está contigo. Jehová está con los esforzados y con los valientes. Otra vez, Jehová está con los esforzados y con los valientes. No con los cobardes. Jehová está con los esforzados y valientes. Santo Dios. Pero tenía miedo. Esta versión que leíamos dice: solo los valientes y determinados pueden conquistar el reino. Solo los valientes y los determinados. Quizás esta mañana usted quiera decirme: pastor, hay algo a lo que yo le tengo miedo. ¿Cómo puedo hacer para conquistar mi miedo? ¿Lo quieren saber? Solo para los que tienen miedo a algo. ¿Cómo puedo hacer para yo poder conquistar mis miedos? Dice la Nueva Versión Internacional: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. La otra versión, la traducción lenguaje actual, dice: los valientes y determinados. Pero esta versión dice: los que se esfuerzan, los que a pesar de su miedo avanzan. ¿Usted cree que Pedro, cuando el Señor le dijo ven, estando sobre las aguas y le dijo ven, ¿usted cree que Pedro iba sin miedo? Pedro puso el pie afuera. Él tenía miedo, pero su mirada estaba puesta en el Señor. Y él se estuvo esforzando por mantener su mirada puesta en el Señor a pesar del miedo. Llegó un momento en que su mirada se desvió del Señor, y cuando su mirada se desvió del Señor, empezó a ver las olas. En otra palabra, le dio lugar una vez más al miedo. Y cuando le dio lugar al miedo, comenzó a hundirse. Porque el miedo te va a llevar a hundirte. ¿Sabe por qué llega la depresión a la vida de la gente? La gente deprimida lo que realmente está teniendo es un miedo. Porque hay gente que se deprimió porque el negocio le salió mal. Y realmente, ¿qué es lo que está teniendo? Está teniendo miedo de enfrentar la situación que se le avecina. Hay gente que fracasó en el matrimonio y se deprime y se encierra. Lo que realmente tiene es miedo a afrontar la situación que está pasando.
Pero cuando alguien en medio de esa situación se levanta y a pesar de lo que está viviendo sale y avanza y continúa su vida de una manera normal, sigue adorando como si no hubiera pasado nada, llora en la presencia de Dios, pero está confiando en que Dios tiene el control. Hay un momento en que se va a levantar el Señor para empezar a caminar con ese esforzado. No le está, pastor, parece que a esa mujer, parece que a ese hombre no le está doliendo lo que le está pasando. Sí le está doliendo. Y probablemente siente miedo de lo que le está pasando. Probablemente siente miedo porque humanamente no tiene la certeza de lo que va a venir mañana. Pero a pesar de ese miedo sigue adorando. Pero a pesar de ese miedo sigue levantando sus manos. A pesar de ese miedo se sigue congregando. A pesar de ese miedo sigue confiando. Y cuando se levanta y se esfuerza para cada día venir a la presencia de Dios, dice que los esforzados conquistan el reino. Pero tiene miedo, pastor, pero se está esforzando. Tiene miedo, sí, pero se está esforzando. Y cada que se esfuerza, cada esfuerzo que hace, va conquistando aquel miedo. Va conquistando aquel miedo. El diablo le dice: no avances, no lo vas a lograr. Pero hay una palabra en su corazón que dice: todo lo puedo en Cristo, porque es el que me fortalece. Y da un pasito, y cada pasito, cada esfuerzo va viendo que cada vez está más cerca lo que Dios le prometió. Y a pesar del miedo sigue avanzando, porque el reino no es de los que no tengan miedo. El reino es de los que a pesar de su miedo se esfuerzan y avancen. Conquiste su miedo. Entonces la pregunta del millón esta mañana es: ¿a qué le tiene miedo? Pastor, a quedarme sin nada. Avance. ¿A qué tiene miedo? Pastor, a que esta enfermedad no se cure. Adore. Varón esforzado y valiente, Jehová está contigo. Jehová está contigo. Pero le estaba hablando el Señor proféticamente, porque ese miedo que estaba sintiendo Gedeón no le permitía conquistar lo que Dios tenía para él. El miedo que estaba sintiendo Gedeón no le daba la confianza de que Dios caminaba con él. Ese miedo que este hombre sentía le estaba impidiendo conquistar lo que Dios tenía preparado para él. Gedeón llegó a aquel lugar, oyó el relato que había entre los dos guardias, el que estaba por irse y el que estaba entrando al turno. Él oyó la plática y esa plática le fortaleció. Y dice el versículo 15 de Jueces 7, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Voy a cerrar con esto. Versículo 9. Aconteció aquella noche que Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y usted no ve a Gedeón ni oye a Gedeón diciendo: levántense porque Jehová ha entregado el campamento en nuestras manos. No. El Señor le dice: levántate, porque he entregado el campamento madianita en tus manos. Pero ¿cuál sería la reacción de un miedoso? A ver, miedoso. ¿Cuál sería la reacción de un miedoso? Él sabía que tenía 300 hombres y allá había 135,000. Él sabía que sus armas eran de esos 300 que estaban con él. Él sabía que sus armas era un cántaro de barro, un pedazo de madera encendido y una trompeta.
Mientras aquellos 135,000 venían con lanza, venían con espada, venían con jabalina, venían con arco, venían con escudo, venían con todo un arsenal. ¿Usted cree que eso no lo estaba pensando Gedeón desde antes? Y cuando el Señor le dijo, levántate porque he entregado a los madianitas en tu mano, en lugar de él alegrarse, yo me imagino que o empezó a temblar o hizo los ojos así. Y tal vez empezó a mirar para todos lados viendo a ver para dónde hay oportunidad de correr. Y el Señor le dijo, si tienes miedo, sin embargo, si tienes miedo, ve al campamento primero. Y no va, en otras palabras, no vayas para pelear. Ve a escuchar. Porque si hay algo que a ti y a mí nos va a hacer perder el miedo, es cuando tú y yo empezamos a dar oído a la voz del Señor. Es cuando tú y yo empezamos a dar oído a lo que Él tiene preparado para mí. Porque puede que yo esté sintiendo miedo en medio de la escasez, pero de pronto yo empiezo a dar oído a uno que dice, yo soy Jehová Jireh, y yo soy el que te proveo. De pronto empiezas a sentir miedo porque sientes que eso tú no lo puedes hacer, que no tienes la capacidad, que no tienes la experiencia, pero empiezas a dar oído a una palabra que dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo, porque es el que me fortalece. Y tú le empiezas a dar oído a esa palabra, y ese temor de no puedo, ese miedo de no sé, de no tengo experiencia, va a tener que salir corriendo. La clave para que tú pierdas el miedo, la clave para que conquistes sobre ese miedo, es que le des oído a la palabra que Dios ya soltó para ti. Hay una palabra que Dios te soltó, y esa palabra tiene la encomienda de ayudarte a conquistar tu miedo. Es que me estoy quedando solo. Probablemente dijo Gedeón, me estoy quedando solo. Probablemente dice Josué, Señor, ¿y con quiénes voy a la batalla? Y el Señor dice, yo voy contigo. Suficiente. Así venga uno, vengan dos o no venga nadie, mientras Él venga conmigo, es suficiente. El Señor le dice, yo lo entregué en tu mano, Gedeón. Pero cuando Dios le da una palabra a alguien que el miedo lo está ganando, en lugar de gozarse se va a entristecer. En lugar de gozarse se va a preocupar. En lugar de gozarse va a empezar a pensar, ¿y cómo le voy a hacer? ¿Y esto cómo va a ser posible? Pero el hombre fue al campamento. Y cuando llegó al campamento empezó a oír una voz. Eran dos guardias platicando. Y uno le dice al otro, tuve un sueño. Y en ese sueño yo vi un pan de cebada. Y yo digo un bolillo grande. Vi un pan de cebada que venía cayendo de la montaña. Cayó sobre el campamento madianita y lo destruyó. La interpretación que da el otro dice, ese pan de cebada. Porque ¿qué era un pan de cebada? Nada. ¿Qué es un bolillo? Nada. Dice, ese pan de cebada es Gedeón. Dios tuvo el cuidado hasta de decirle a Gedeón, está bien Gedeón, tú te sientes chiquitito y te sientes pequeñito, ok, yo quiero enseñarte algo, que con eso que parece que no sirve para nada, con eso yo voy a destruir un campamento. Ese pan de cebada, dice, es Gedeón. Cuando Gedeón oyó la palabra, esa hora a Gedeón se le fueron los miedos. Yo creo que dijo Gedeón, wow, no lo pudieron explicar mejor. Así me siento como un pan de cebada, que no sirve para nada, que a cualquiera se lo puede comer de un pan, de un bocado, que si lo metes a un café se despedaza. Así me siento, así me siento. Pero ellos vieron que eso que es insignificante los destruye. Entonces el miedo se le fue. Porque él estaba pensando que Dios necesitaba para derribar a los madianitas, él estaba pensando tal vez que Dios necesitaba a un Sansón. Dijo una hermana, a un Hércules. Él tal vez pensaba que Dios necesitaba un Sansón. Pero puede ser un Sansón, pero si tiene miedo no sirve de nada.
Puede ser un simple pan de cebada, pero que tiene confianza en el Señor. Y entonces levanta y dice: levántense, levántense. Y yo les hablo hoy: levántense. Y yo les hablo esta mañana: levántense. Porque Jehová ha entregado el campamento en nuestras manos. Pero ¿qué pasó? ¿Qué fue lo diferente? Lo diferente es que ahora esa palabra estaba resonando en sus oídos. Yo entregué el campamento en tus manos, pero ahora ya estaba sonando en los oídos de uno que había conquistado el miedo. Y cuando tú conquistas el miedo, la promesa que Dios te hizo te va a hacer ver una realidad totalmente diferente. Así que esta mañana estoy llamando a este lugar a los que estén dispuestos a conquistar ese miedo que los ha estado deteniendo, eso que los ha estado atemorizando. Pero mueva, corra.